Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre hoy a esta emisión 504 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 16 de noviembre. Y Andrés Manuel López Obrador, que había ofrecido que el primer estado que iba a visitar era Veracruz, ya investido como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y que sería Coatzacoalcos ese punto veracruzano donde estaría el día 2 de diciembre, pues siempre no. Ya el propio gobernador electo de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, confirmó que la visita sí será a Veracruz, pero a la capital del estado, donde López Obrador dará a conocer, por supuesto, viene a echarle también la bendición tanto a Cuitlavo como a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que va a ser el coordinador general y ministro plenipotenciario y vicegobernador de Veracruz, al manejar todos los recursos públicos federales, pues estará ahí también para dar a conocer otros proyectos que tienen para Veracruz y que pues espera, por supuesto, que sean extraordinarios. Ya se habla de que el 2 de enero empezarían las reparaciones, el rescate de los complejos petroquímicos, que sea bienvenido todo, ojalá y se haga, porque lo que ha faltado ha sido pues recursos y voluntad, por supuesto, del actual gobierno y de los anteriores, que llegaron a convertir los complejos petroquímicos en lo más cercano a la chatarra, porque no había recursos, por el brutal régimen también fiscal que le aplican a petróleos mexicanos, no le dejaban ni para tornillos, vaya, y también por la corrupción y la impunidad y todo eso, de la que sabe mucho también la futura secretaria de Energía, Rocío Nale García. López Obrador entonces estará el próximo 2 de diciembre, 2 días después de haber asumido el cargo de presidente de México, pues estará en Jalapa, Veracruz, para conocer, interesante, por supuesto, a ver que tenemos que estar muy pendientes de lo que diga, porque necesariamente estamos ciertos, estamos seguros, va a traer buenas noticias para el Estado, sobre todo en materia de seguridad pública, que como ya lo confirmó en su visita de ayer Cuitlavo García a Coatzacoalcos, pues los primeros 30 días estará a cargo del ejército mexicano, y ya después pues entrará en acción el proyecto de seguridad pública y por el sistema de seguridad y por la paz de México, al frente del cual la Secretaría de Seguridad Pública estará Alfonso Durazo. Todo esto, lógicamente, va a ser dentro de ese arranque del gobierno estatal y el gobierno federal, que se espera sean dinámicos y que no se pierda tiempo, como suele ocurrir en las transiciones de una administración a otra, que se paralizan el Estado, se paraliza el país, y ojalá hoy no suceda esto, porque tiempo ha tenido, y miren que lo ha aprovechado López Obrador para estar girando instrucciones y haciendo amarres para que México no detenga la marcha. Que así sea, por el bien de Veracruz, por el bien de México. Y Tijuana, pues no les dice bienvenidos a los hermanos centroamericanos caravaneros, por el contrario, los rechazan tajantemente. No los quieren, y a grado tal que el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, pues dijo que va a pedir al Congreso de la Unión y al gobierno federal que se aplique el artículo 33 para deportarlos, expulsarlos del país por ser personas no gratas, que son gente muy agresiva, que dejan todas sucias las ciudades, los lugares por donde pasan, y que no se les puede decir nada y no se les puede dar cualquier cosa porque la rechazan. Y mientras pues ahí al lado en Estados Unidos Trump sigue, hoy todavía siguen colocando alambres de púas en la franja fronteriza, y pues ¿qué hacen? Es más, la mayoría, el grueso de la caravana está varada en la carretera federal a varios kilómetros de Tijuana, porque no hay paso para ellos hacia esa ciudad. Y hemos dicho cómo nosotros hemos llegado a la conclusión que lo que es el norte de México tiene mucha influencia estadounidense, y ya sabemos cómo tratan a los migrantes en los Estados Unidos. Entonces,
aquí se está repitiendo esa historia de rechazo total, no hay sentido humanitario, no hay nada, pero pues también aquí hay que tomar en cuenta que entre los hermanos caravaneros hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, pues vienen muchos que definitivamente no piden, exigen, y otros que son muy violentos. Y pues acá la tolerancia, son mentalidades, actitudes diferentes. Los de la gente del sur, la gente del centro, más o menos compagina, pues la del centro es muy católica, y, pues, pero en el norte no, en el norte son muy realistas. Ya vemos como en Monterrey también les leyeron la cartilla, aquí no pasan, aquí no vienen a pedir, aquí no vienen a exigir, si quieren comer, trabajen, gánense el alimento, porque así nosotros, así se lee en las redes sociales cómo les estuvieron advirtiendo en Monterrey que ahí no iban a hacer su agosto como lo han hecho en todos lados en pleno noviembre, y que bienvenidos, pero siempre y cuando se integraran a las costumbres y a las leyes que se aplican y se respetan en el estado de Nuevo León. Allá en Tijuana hoy se celebró una junta interinstitucional entre los organismos de federal, estatal, para ver qué se puede hacer con esta recepción y en qué forma se les va a atender, en dónde, qué se les va a proporcionar, sobre todo abrigo, alimento, y en eso están, esperando a ver qué pasa, mientras el alcalde Juan Manuel Gastelum pues se fue, dicen, lo más lejos posible, ya no pudo porque ya no había más lejos, se fue a China con el pretexto de promover algunos intercambios comerciales con aquel país, pero dejó la instrucción precisa en su gobierno que le digan: no son bienvenidos a Tijuana los caravaneros. Y pues ahora resulta que después de que en campaña Andrés Manuel López Obrador no bajaba de mafias del poder y de minoría rapaz a los empresarios e incluso a las empresas televisivas, a medios de comunicación, que los poderes fácticos y otras cuestiones, y que se habían beneficiado de la mafia del poder y que eran parte del selecto, de la selecta clase que tenía en la desgracia a México y a los mexicanos, pues dio a conocer que ya ven cómo los problemas que ha tenido, lo hemos comentado aquí con ustedes, con el sector empresarial organizado en el Consejo Coordinador y en Coparmex, en Canacintra, en la Concanaco y en todas esas cúpulas empresariales que son los únicos, por otra parte, que lo han cuestionado, porque la oposición en el Congreso de la Unión pues está hecha polvo, vaya, la aplastó López Obrador, y no pueden, gritan, y ahora les tocó hacer lo que antes hacía la izquierda delirante, gritar y llevar mantas y protestas, saltan y brincan, pero no consiguen nada, y ahí López Obrador está haciendo en el Congreso de la Unión lo que quiere, modificando, reformando leyes, y los empresarios, decíamos, las cúpulas empresariales son las que desde la campaña han tratado de contenerlo. Incluso le decíamos ayer que presentaron el Consejo Fiscal Independiente precisamente para evitar tantos desvíos de recursos en los estados y en los municipios. Bueno, pues ya López Obrador dio a conocer su consejo empresarial, lo van a asesorar, consejo, sus asesores empresariales, pero llama la atención, son 8, pero llama la atención 4 en particular. Primero, Leopoldo Gómez, representante de Emilio Azcarra Vallens, el socio mayoritario dueño de Televisa. Ricardo Pliego Salinas, o Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Y el hijo de Olegario Vázquez Raña, de Excelsior Televisión y Excelsior Medio Impreso. Y también está Carlos Jan González Ron, el hijo del ilustre maestro rural Carlos Jan González, aquel que decía que político, pobre político, y él tenía mucho dinero, fue gobernador del Estado de México, fue regente de la Ciudad de México, y en fin, lo que quiso menos presidente de la República, les explicamos recientemente,
porque entonces la Constitución prohibía este derecho a los hijos, a los descendientes de extranjeros. Él era hijo de padre alemán. Bueno, pues esos son los empresarios que van a asesorar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es esto? Es un as que se saca de la manga. Su equipo asesor le recomendó crear este otro consejo. ¿Por qué? Porque precisamente son los empresarios los que organizados en el Consejo Coordinador, los que lo han estado apretando, presionando, y él había anunciado recientemente que con él se iba a imponer el poder político sobre el poder empresarial. Es decir, comentábamos entonces, quiere imitar a Benito Juárez, que separó precisamente al Estado de la Iglesia, porque pues la Iglesia se le estaba subiendo a las barbas. Y hoy que siente López Obrador que los empresarios se le están subiendo, pueden subirse a las barbas, que son los únicos que han levantado la voz, de ahí nadie más, pues resulta que ya les creó un contraataque con estos empresarios que entre los que mencionamos a 4, son 8. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, pues esperemos para ver qué sucede, pero pues interesante se muestra. ¿Por qué? Porque si alguien no quería, con quien no quería saber, de quienes no sabía, de quienes no quería saber nada López Obrador, y tampoco aceptaba que se le acercaran demasiado, pues eran los empresarios. Y hoy incluso se va con Televisa, con TV Azteca, con Excelsior Televisión y con empresarios como Carlos González Romo. Verlo para creerlo, y insistimos, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y López Obrador lo sabe, que no puede gobernar solo como él creía, y entonces pues está buscando cómo negociar, pero pues la situación se torna difícil, porque cualquiera pensaría, está dividiendo al sector empresarial. Fíjense que no, simplemente los que él llamó, pues van a ser los beneficiados por sobre los otros, pero no va a dividir, no los divide, porque pues cada empresario tiene su giro y cada quien, como dicen, tiene su forma de matar pulgas, y ya Televisa, TV Azteca y Imagen, Excelsior, pues ya tienen su forma ya le encontraron, se les allanó el camino López Obrador para tratar de crear una división que a quienes se saldrá costando más va a ser a López Obrador y a propio México, porque ni modo que vayan de gratis, como dicen, a hacerle compañía, a hacerle comparsa. No, les va a dar beneficios, por supuesto, lo que él dice que ha dado la mafia del poder a esos empresarios que les ha llamado minoría rapaz o delincuentes de cuello blanco. Verlo para creerlo, decíamos. Y un juez de Estados Unidos le dio revés, sonoro, tremendo revés, al presidente estadounidense Donald Trump, al ordenar a la Casa Blanca que devolviera la acreditación que había retirado al reportero Jim Acosta. Recuerdan ustedes que aquí les comentamos lo que sucedió al otro día de la elección del 6 de noviembre, la elección intermedia donde Trump perdió la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y hay importantes gubernaturas. Todavía en este momento se está haciendo el recuento de la votación para gobernador de la Florida, y que estaría terminando el recuento el próximo domingo. Ahí ganaron los republicanos, es un bastión republicano la Florida, y pues parece que las cosas están cambiando también ahí en ese bastión republicano que es la Florida, y Donald Trump tuvo que reintegrarle por orden de ese juez la credencial al reportero de CNN Jim Acosta. Y también pues esto sienta un precedente dentro de lo que establece la ley del respeto a la libertad de expresión. Ese día se contrapuntearon porque Jim Acosta le hizo preguntas pues que hace todo reportero inquieto, que quiere saber más de lo que podría suponerse que se debe decir en una rueda de prensa, y Trump pues, se molestó, incluso un auxiliar ahí de prensa de la Casa Blanca quiso arrebatarle el micrófono, no se dejó el reportero, y después saliendo, ya lo querían sacar también, ya después saliendo, le pidieron que devolviera la acreditación, la credencial, y no la devolvió, se la quitaron, se la cancelaron, y hoy tuvieron que reintegrársela por orden de este juez, y así queda en suspenso, mientras
mientras se termina el proceso y define el juez que, al menos dicen que en este inter, la Casa Blanca y CNN llegan a un acuerdo, a un arreglo, pero por el momento así están las cosas. Ya dijo Trump que en lo sucesivo, cuando vea que el ambiente se caldea o que no es el que a él le gusta o quiere imponer, simplemente va a abandonar las conferencias, las ruedas de prensa y se acabó. Según él, esa es la libre expresión que él reclama para sí mismo y que le niega a los demás, en este caso a los periodistas que cubren la fuente de la Casa Blanca. Y pues hoy inició el Buen Fin, y Dios quiera que los comerciantes pues se pongan la mano en el corazón y no abusen y que cumplan con las ofertas que ofrecen. Ya hemos dicho cómo el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, va a entregar la Secretaría de Hacienda premios hasta por 500 millones de pesos. Y cuando se compre, se pague con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Esto pues es un estímulo para quienes pueden hacerlo, lo hagan, pero sobre todo decíamos que el comprador va de buena fe, va a comprar algo que necesita, que requiere, y el vendedor pues tiene la obligación sobre todo de respetar los precios que anuncia, que ofrece, y que la calidad no sea menor a la que ofrece en condiciones de no buen fin. Esto ya ha sucedido, ha habido malos comerciantes que defraudan la confianza, la buena fe del consumidor, y ya la Profeco ha tenido que intervenir en muchas ocasiones. Entonces, pues adelante con el Buen Fin, quienes puedan hacerlo, que lo hagan, cuidado con la cuestión de la inseguridad pública, que esto también podría desanimar al comprador. No hubo de parte de los comerciantes, al menos en Coatzacoalcos, se sabe que el año pasado participaron 170 negociaciones comerciales, y hasta ayer, antier, informaba la Canaco, habían registrado 70, o sea, 100 menos que el año pasado. ¿Y por qué? Por la misma, unos porque han cerrado, otros porque bueno, no quieren sacrificar, no pierden, simplemente ganan un poquito menos. Pero pues en el volumen podrían reponerse, pero pues cada quien tiene su forma de comercializar su mercancía, sus productos, y en fin, el Buen Fin está en marcha, termina el próximo 19 de este mes, y pues adelante, porque quizá haya cosas buenas que aprovechar. Y pues al gobernador Miguel Ángel Linares, que ya el cierre de su bienio le está lloviendo sobre mojado, pues ya ve que por todos lados le andan, que ayer que llegó ahí a las metemanos al Congreso a entregar su segundo y último informe, y que había dicho que lo aplazaría para fecha posterior, antes del 30 de noviembre, que es cuando concluye su mandato. Pues siempre sí fue, y no se ha hablado nada respecto a la comparecencia, al debate, al diálogo que establecería o podría establecer con los diputados de la 65 legislatura, donde la mayoría es morenista, y como le llueve sobre mojado, pues ya les platicamos de lo que sucedió con la elección del nuevo comité, el presidente más bien del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, para el que compitieron José de Jesús Pepe Mancha Alarcón y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el Chapito, que el domingo mismo pasado se declaró vencedor. Le saltó también Pepe Mancha, y yo también soy vencedor, y por ahí anduvieron, y todo indicaba que la victoria favorecería a Pepe, al Chapito Guzmán Avilés, pero finalmente le voltearon la sartén el chirrón por el palito, y el triunfo se lo dieron a Pepe Mancha, y ahora el Chapito Guzmán Avilés acusa que es culpa del gobernador la manipulación que hizo de ese proceso interno del PAN. ¿Y creen ustedes que Linares haya sido capaz de manipular ese proceso? ¿Ustedes creen?
Yo sí creo también, claro que sí, ustedes sí, yo también. Bueno, pues por cierto que en el PAN, el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que renunció también precisamente a raíz de la elección del domingo del Comité Ejecutivo Nacional, del presidente que ganó Marco Cortés Mendoza, a Manuel Gómez Morín, descendiente del fundador de ese partido, pues también renunció Calderón Hinojosa y ya anuncia que va a fundar un nuevo partido. Dicen que este podría ser inspirado en la organización política que creó Margarita Zavala Gómez del Campo, su esposa, cuando renunció al PAN, porque Ricardo Anaya Cortés le bloqueó el paso para competir por la presidencia de la República, que finalmente la nominación, como se sabe, se la apropió Ricardo Anaya. Bueno, pues que creó una organización política libre y que por ahí, por ese nombre podría irse también para el nuevo partido que quiere fundar el presidente el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, su esposa Margarita y todos los compañeros de gabinete y demás y corrientes políticas panistas que hay en el país y que se sumarían a ese partido. Un nuevo golpe al PAN, llegó a ser pues presidente el partido en el poder dos sexenios consecutivos, del 2000 al 2012, con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Pero pues todo por servir se acaba, y más en este momento con la pela que le puso López Obrador y los 30 millones de mexicanos que votaron por él el 1 de julio, 30 millones de mexicanos que a estas alturas ya tienen sus dudas respecto a todo lo que en campaña ofreció López Obrador, y que, como están viendo, ahora se anda juntando con la mafia del poder, como les explicamos, de este consejo de empresarios que ya creó, se sacó de la manga para tenerlos con él ahí al pie, para que lo asesoren respecto a lo que debe hacer, y por el otro, otros empresarios que están en contra de decisiones que ha tomado, las leyes que están votando, que están produciendo a destajo en el Congreso de la Unión, que tiene bajo su bota. Y pues así están las cosas por allá, en el altiplano, y esperemos que todo esto, todas estas turbulencias políticas se tranquilicen a partir de que López Obrador tome posesión, rinda protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el próximo 1 de diciembre e inicie ya un gobierno más centrado, sin tanta estridencia, sin tantas cosas que está moviendo, y que cumpla lo que prometió, aunque dicen que las finanzas del país no están como para cumplir tantos compromisos como generó en campaña, y que quiere ajustar precisamente destapando un hueco para tapar el otro. Va a dar de baja a muchos mexicanos burócratas con el traslado que va a hacer o piensa hacer de muchas secretarías al interior del país, y también con el bajón de sueldo que se propone hacer para ahorrar dinero, dice él, pero que va a afectar a mucha gente, y todo esto por supuesto que le va a generar muchos conflictos, no solamente laborales, sino también políticos. Hasta aquí llegamos hoy con la emisión número 504 de Política a la Mexicana de este viernes 16 de noviembre. Dios mediante, mañana sábado por aquí estaremos, como siempre, y gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos, y por supuesto que si hay algo de importancia, regresaremos para compartirlo con ustedes. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.